Buenas, estamos con José María Escobar. Él es argentino, residente en Ucrania hace ya algunos años. Hoy se encuentra en República Checa, tuvo que irse obviamente por la guerra. Vamos a charlar con él sobre la situación que está viviendo el país, cómo, cómo la vivió también él. ¿Cómo estás, José? Hola Iván, un saludo para vos y para todos los amigos que vean este video, ¿no? Estas noticias. Bueno, primero contanos un poco en qué ciudad vivías vos ahí en Ucrania y cuándo fue que te fuiste. Y a partir de cuándo empezaste a residir, ¿no? En ese país. Yo fui varias veces a Ucrania a pasear, me gustó mucho el país y bueno, hace casi 4 años que vivía de manera continua en Ucrania, en la ciudad de Dnipropetrovsk. Los ruidos que ustedes escuchan son mis nietitos y una amiga que vinieron a jugar. Y me parece que está muy bien porque es parte de nuestra vida los nietos. No, no, está bien, está bien. Bueno, vos vivías, Dnipropetrovsk. Dnipropetrovsk es la tercera ciudad en importancia industrial, comercial. La primera es Kiev, la capital. La segunda es Kharkov, que ustedes seguramente ya se enteraron que fue bombardeado el centro de Kharkov, los edificios administrativos. Y la tercera, por cantidad de habitantes y por el peso industrial que tiene, es Dnipropetrovsk, que está justo a orillas del río Dnieper. Por eso se llama Dnipropetrovsk. esa ciudad, vos me comentaste que estaba cerca de Rusia, ¿no? El límite más o menos cerca de Y Rusia. nosotros estamos a 230 kilómetros de la ciudad de Dnipropetrovsk, está a 230 kilómetros de la ciudad de Donetsk. Y bueno, Donetsk es justamente una de las zonas en conflicto, la zona caliente, digamos, ¿no? Y bueno, esa frontera con Rusia que en realidad es una convención, porque donde nosotros vivíamos se habla ruso, hay mucha gente que tiene parientes del otro lado de la frontera. ¿Y de Kiev a cuánto estás, más o menos? Y de Kiev unos 700 kilómetros más o menos. Antes de comenzar a preguntarte sobre cómo viviste la guerra, ¿cuándo te fuiste vos de la ciudad donde estabas, de Ucrania? Y yo me fui el martes pasado. ¿Qué fecha fue el martes pasado, Margarita? Fecha. No, el martes pasado. 8, me parece, ¿no? No, el 8 fue el Día de la Mujer, creo que fue miércoles o Sí. jueves, el 8 de marzo. Mm. El martes pasado, 5 o 6 de marzo. Mm. Me acuerdo que era martes, me fui. Ese día había 3 trenes para salir de Dnipropetrovsk y bueno, yo pude tomar el tercer tren. Los otros dos siempre hay problemas porque era mucha gente la que subía en los trenes y a pesar de que estaba mucho más ordenado la fila, bueno, había una fila muy ancha, pero había una fila que estaba custodiada por hombres del ejército con armas. O sea, no podías meterte en esa fila porque, bueno, había hombres con armas que estaban a los gritos, aquellos que querían meterse en la fila. Así que había que ir al fondo, atrás de todo, esa fila que tenía más de 600 metros. Y cuando yo llegué al andén, ya venía el segundo tren y ayudé a subir a un montón de, bueno, personas mayores, mamás con bebés. Y bueno, no alcancé a subir en ese tren. Pero yo había prometido a mi familia que iba a salir. Tenía que salir porque la situación ya era muy tensa, se escuchaban los bombardeos, digamos, el duelo de artillería a lo lejos. Y bueno, menos mal que salí.
la, 2 noches antes de que yo salga se produjo este atentado o este autoatentado sobre las centrales atómicas en Zaporizhia. Y ese lugar está a unos 40 kilómetros de mi casa. Y bueno, se escuchaban, ¿no?, los estampidos de las detonaciones. Y finalmente, antes de ayer, me dijeron algunos vecinos, algunos amigos que se quedaron allá, que bueno, 3 misiles impactaron en la ciudad, en la infraestructura civil de la ciudad, y 8 misiles fueron interceptados en el aire, justamente en la zona donde yo vivía, ¿no? Así que bueno, fue el momento de salir porque cada vez se estaba poniendo más peligroso. ¿Y cómo fue el trayecto en el tren hasta llegar a donde estás ahora en la República Checa? Y mirá, el tren iba cargado de tristezas, de dolor. Yo vi muchas veces a un papá cargando a su chico, la valija, la señora, y como los hombres no pueden salir de Ucrania, entre los 17 y los 60 años se tienen que quedar. Y bueno, yo conozco muchos ucranianos que no están de acuerdo para nada con la guerra, pero no lo dejan salir. Y como es de público conocimiento, tampoco te pueden manifestar en Ucrania contra la guerra. Entonces, bueno, parece como que existiera un mito de que todos los ucranianos arden de nacionalismo por defender su patria. Y yo te puedo garantizar que hay un montón de gente, no un juicio de valor sobre las personas, ¿no? Pero hay un montón de gente que no está de acuerdo con la guerra, no quiere matar. Mirá lo que me han dicho. Yo no quisiera estar nunca en esa situación de tener que matar, José María. Pero bueno, esa posición política no puede ser manifestada en Ucrania. Y bueno, entonces vi en los andenes un montón de papás que dejaban a sus chicos. Y bueno, nos íbamos en el tren. Esa mamá con 2 o 3 chicos, con una valija. O sea, llevaban toda su vida en una valija. Y hombres mayores, sí, muchísimo. ¿Cuánto tiempo estuviste esperando en la estación del tren para poder subir? ¿Y cuánto demoraste en salir de Ucrania? Contanos No, esa mirá, situación. sí. Mirá, mi familia subió a un tren una semana atrás. Y yo no pude subir porque justamente, bueno, no había ni siquiera una fila. Llegaba el tren al andén, no se avisaba en cuál de los 4 andenes iba a llegar un tren. Entonces, cuando llegaba una formación, la gente se abalanzaba sobre esos vagones. O sea, subían por cualquier lado a los vagones y bueno, gritos, empujones. También he visto gente ayudando, pero bueno, en ese caos, ¿no?, de esa marea de gente. Yo no pude subir, y cargué a mi esposa. Y bueno, yo me quedé y después tuve 3 días intentando subir a la mañana, porque tampoco te avisaban un día anterior a qué hora iba a haber trenes al día siguiente, o cuántos iba a haber, o si iba a haber trenes, nadie lo sabía. Y bueno, estuve 3 días así, y el día martes hablé con unos amigos que me ayudaron, que estaban conmigo en la estación, que por supuesto ellos no pudieron subir porque eran varones. Y bueno, nos juramentamos entre los 3 que me iba a subir el martes porque no sabíamos si el miércoles iba a haber tren. Y aparte que lo que me decían ellos, tiene razón, vos ayudaste un montón. Me dicen, vos ayudaste un montón de gente a subir a los trenes, sos extranjero, te merecés viajar. Y bueno, fui a las 5 de la mañana, a las 5:20 salí de mi casa. Y tenía varias valijas con ropa, tenía todo preparado, y me llevé mi acordeón y mi perro. ¿Fuiste a viajar con tu Bueno, perro? no podías. Sí, me llevé. O sea, viste, vos tenés que elegir. Mi señora me recomendaba que lleve una valija que tenía la ropa. Y bueno, yo hice como que no se escuchaba bien la conversación. Le dije que sí.
Y al otro día a la mañana, 5:20, cargué el perro y mi acordeón en un autito que tenía, y fuimos hasta la estación, lo dejé ahí estacionado en la estación, así que ni sé si estará ese auto ahí, no estará. Y bueno, empezamos a hacer la cola con mi amigo y con el acordeón. Y bueno, llegamos hasta el andén. El primer tren ya había pasado, el segundo tren ayudé a un montón de personas a subir. Y el ejército, la gente del ejército me vio que yo estaba ahí. Cuando llega el tercer tren, a las 14:30, agarro mi perro y mi acordeón, y uno del ejército me dice que con el perro no puedo viajar. Y bueno, empecé a los gritos, porque le dije, escúcheme, yo estoy acá, ustedes me vieron, nadie me dijo antes que tengo que dejar el perro acá en el andén. Si voy sin el perro, no voy nada. Si sube el perro, subo yo, si no, no vamos a ir. Y yo empecé a gritar y vino la televisión local de la ciudad. Y una periodista preguntaba qué pasó. Bueno, más o menos mi amigo, uno de mis amigos que habla español, le tradujo al ruso, pues yo estaba muy nervioso. Y bueno, la chica preguntó, ¿no? ¿Por qué toda la gente lleva valijas y usted lleva un acordeón y un perro? Y yo le dije la verdad, y que para mí sigue siendo la verdad, porque yo por eso elegí llevar, llevé mi acordeón porque es parte de la cultura de Ucrania, y llevé mi perro porque es mi compañero, y no lo voy a dejar ninguno de los dos. Porque en un punto, a veces uno nace en un país y no elige dónde nacer, pero sí puede elegir dónde vivir. Y yo me voy a morir argentino, pero también quiero mucho a Ucrania. Quiero a la gente de Ucrania, su cultura. Me pone muy triste la situación por la que vive el pueblo de Ucrania, los trabajadores. Y bueno, un poquito, yo mi acordeón llevo un poquito de Ucrania. ¿Y ahí cómo fue el trayecto? ¿Cómo continuó el viaje? ¿Hasta dónde llegaste? Y arrancamos 14:40, me acuerdo, en ese tren lleno de dolor, lleno de mamás con bebés. Viajamos toda esa tarde, nevaba cuando salimos, nevaba bastante fuerte. Después, para los que estén interesados, le puedo mandar algunos videos de la partida del tren. Viajamos toda la tarde. A última hora de la tarde nos sobrevuela un avión de combate ruso a muy baja altura y muy cerca de la formación del tren. Así que imagínate, ¿no? Las personas gritando, los chicos empezaron a llorar. Y pasó 2 veces ese avión de combate, ¿no? Con un ruido, un estruendo terrible. Bueno, después el tren se detuvo, más de 1 hora, incertidumbre. Se hizo de noche, empezó a avanzar despacio el tren de vuelta, con todas las luces apagadas. Viajamos en esas condiciones. No solamente los asientos estaban ocupados, sino que los espacios en los pasillos, los descansos en las puertas, ¿no? Y bueno, no te podías sentar en el piso porque no había lugar. Finalmente la gente se fue acuclillando, sentando arriba un bolso, bueno, poniendo las piernas arriba de otra persona, ya digamos, muy cansados. Aproximadamente a las 3 de la mañana paramos en una estación, no me acuerdo cuál, y en cada vagón se entregó un pack de agua, porque no teníamos agua y ya eran muchas horas con los chicos, y una caja o 2 cajas con algunos alimentos, ¿no? Alimentos secos para comer. Y bueno, siguió el tren sin parar, sin paradas, repleto como veníamos, y llegamos a la estación de Lviv, que es una ciudad fronteriza con Polonia, aproximadamente 9 de la mañana. Y bajamos de los vagones. Costó mucho poder empezar a caminar porque la gente estaba toda con las piernas cansadas porque está parado. O sea, veía gente que se sentaba hasta en el piso para... Y bueno, después otros voluntarios que había en los andenes ayudando a la gente mayor, gente con silla de ruedas o la mamá con los bebés,
a trasladarse hasta unos colectivos que iban a llevar a los ucranianos hasta la frontera. Y ahí me enteré, constaté, digamos, que había, un tratamiento diferente para los extranjeros. Los ucranianos hacían una fila, los extranjeros hacían otra. La prioridad lo tenían los ucranianos, que podían tardar entre 1 o 2 días para salir, para hacer los 80 kilómetros que separaban la ciudad de Lviv del puesto fronterizo, el primer checkpoint todavía en territorio ucraniano. Y los extranjeros podían llegar a tardar entre 2 o 3 días para poder subir un colectivo o algún tipo de vehículo que lo lleve esos 80 kilómetros. Yo tuve la suerte de que la embajada argentina, en este caso es una mujer, la embajadora argentina en Ucrania me consiguiera un automóvil particular, un voluntario que a los 5 minutos que yo avisé que ya estaba en la estación, apareció este señor Yuri. Bueno, me ayudó a cargar el perro en su auto, el acordeón a piano, y me llevó en 40 minutos este viaje que a algunas personas le puede llevar hasta 3 días. Y bueno, me dejó en el checkpoint. Yo estoy muy agradecido a la embajada argentina en Ucrania y a todo el personal de las embajadas, porque cuando llegué del otro lado de la frontera en Polonia, que me llevó casi todo el día a hacer ese itinerario, al lado de la barrera estaba... ¿Por qué te llevó tanto tiempo, digamos, por trámite o porque Bueno, era...? llegué al primer checkpoint y había una fila de 100 claro. metros de personas que iba avanzando despacio, pero ahí te cargaban en otros colectivos que solamente hacían ese traslado entre las fronteras, ¿no? Y bueno, iban subiendo las personas en esos colectivos, lo iban llevando por los checkpoints. Pero yo venía con el perro, entonces me dice, no, el perro no puede ir. Y le dije, me dice, déjelo ahí, señalando, ¿no? Un costado. Le digo, no, yo voy con el perro. Entonces me hizo seña, bueno, anda caminando. Y bueno, salí caminando, había nieve, viento, y yo iba con mi perro, con mi acordeón y con mis convicciones, pasando los checkpoints. Por eso me llevó hasta las 5 de la tarde. ¿Qué son un par de kilómetros? Y son, mirá, más o menos yo lo que le calculé son 7 kilómetros. 7 kilómetros. Una bajada, después hay una curva, después viene otro checkpoint. Claro, la gente bajaba de los micros y inmediatamente ya los atendían a todos, le daban el pasaporte o le pedían el pasaporte, y después en el otro checkpoint ya se le entregaba sellado. En cambio yo llegaba y esperaba que suba la gente que había sido atendida en un micro. Y por ahí llegaba al otro checkpoint y estaba bajando gente, entonces esperaba que bajen todos. Y después me atendían a mí, que era el solitario que venía caminando por la... Pero bien, venía muy emocionado, porque sabía que si tenía suerte iba a pasar. Y si no tenía suerte no iba a pasar, pero no iba a dejar lo que yo quería abandonado por ahí. Y bueno, en la confianza de hacer lo correcto, en ningún momento lastimé a nadie, empujé a nadie, todo lo contrario. Traté de tener, digamos, un comportamiento humano frente a esa situación. Es muy difícil hacerlo. Yo tampoco abro juicio de valor sobre aquel que empujó o aquel que gritó, porque entiendo el terror que implica que vos estás esperando el tren y estás escuchando las detonaciones de artillería a lo lejos, en la ciudad donde vos vivías, ¿viste? Entonces, se podría arreglar, lógicamente, se podría arreglar si no hubiera una guerra. Y se podría arreglar, también podría mitigarse si se pusiera un tren detrás del otro, y no 2 o 3 trenes por día. Ese tipo de escenas eran, digamos, comunes, digo, lo que estás contando ahora. Sí, lamentablemente. Claro, o sea, llega el tren y vos ya ves toda la gente muy nerviosa, a ver cómo subir, dónde ubicarse, que no se le pierdan los chicos, empiezan los gritos. Y por más que vos quieras ayudar, siempre está esa tensión, ¿no? De no perder un bebé en ese mar de gente, porque... bueno, pero después ya al ir pasando los checkpoints, la gente ya empezaba a estar un poco más tranquila. Y ahí pasaste a Polonia.
Pasé a Polonia, el primer checkpoint de Polonia me conmovió, pues yo venía atrás de toda una fila de gente que también se había largado a caminar y me iban pasando ellos, ¿no? Pues caminaban un poco más rápido. Y en un momento una mamá que venía con una nena en brazos, antes de entrar a Polonia, estaba la bandera ucraniana y la bandera de Polonia. Y esta mujer empezó a llorar de manera desconsolada. Y yo le saqué una foto. Saqué una foto para tener un testimonio histórico. Después a todos los amigos que vean el video, que quieran las fotos, yo te las voy a enviar. Es muy terrible dejar la tierra. Y la gente que yo he conocido en Ucrania tiene un sentido de pertenencia por la tierra. Tal vez no por la nación, digamos, pero sí por su lugar donde están las costumbres, las creencias. Y claro, viste, se iban a otro lado. Y sin saber si vas a volver o si volvés, si va a haber una casa. Es mucho el dolor, mucho. Y bueno, lo vi muchas veces, esa escena de gente grande, gente madura, que sin conocerme me abrazaba cuando yo iba llegando a los checkpoints. Ya en Polonia pasamos 3 checkpoints en total, pero en el primero y también en los otros 2 ya había mesas con personas que te daban un café caliente, un té caliente, un sándwich. Claro, había gente por ahí comiendo, calentándose un poco y venía llegando yo y me abrazaban como si fuera un hermano. Una cosa conmovedora, ¿no? ¿Y ahí en Polonia vos te quedaste algunos días o seguiste el trayecto hacia República Checa? No, apenas pasé la última barrera del checkpoint, encontré una camioneta parecida a una combi de las que hay en Argentina, con una bandera argentina. Y desde ahí había un grupo de personas que uno me grita, José, somos nosotros. Y eran miembros de la embajada argentina en Polonia y miembros de los cascos blancos de Argentina, que entre 200.000 personas que pasan por día habían logrado ubicar por qué paso iba a pasar la frontera yo. Me estaban esperando, se ve que hacía varias horas, ¿no? Y bueno, realmente no me dejaron en ningún momento, me estuvieron conteniendo porque yo, claro, paso la barrera después de varios días de intentar salir de ese lugar de muerte, incertidumbre, de terror que es la guerra. Y bueno, medio que se me aflojaron las piernas, porque dije, bueno, ya llegué hasta acá. Claro. No sabía ni de dónde iba a ir, porque no conozco el idioma polaco, no conozco el país. Y bueno, y encuentro eh, una hermandad, ¿no? El mismo lenguaje, los mismos gestos, después de mucho tiempo de no tenerlo, porque en la ciudad que yo vivía no había argentinos. Entonces es muy difícil poder hablar el idioma, y no solamente el idioma, sino nuestro idioma, nuestra forma, ¿no? Y bueno, ellos me llevaron a un hotel. Yo me quería ir inmediatamente al encuentro de mi familia, que estaba en República Checa, donde inclusive esta misma embajada, la misma embajada de Polonia había ayudado a ubicarlos allá en República Checa. Me dijeron, mire, José, usted pasó 2 días muy bravos, por lo que vimos. Mejor vamos, ya era medio de noche. Vamos en la camioneta a un hotel, usted puede comer, se baña, duerme un poquito, se tranquiliza y mañana nosotros le aseguramos que lo llevamos hasta la estación de ferrocarril para que usted pueda ir a República Checa. Bueno, me convencieron. Y ¿En qué ciudad bueno, fuimos estabas ahí, de Polonia? en la ciudad de Helm se llama, Helm. También Es una, es una ciudad está fronteriza dentro de, con Ucrania. es una ciudad no ya fronteriza como Lviv, que Lviv está prácticamente pegada a la frontera, y estará más o menos a unos 300 kilómetros, pero digamos, es una ciudad ya un poco más grande y un poco más segura, porque hay una preocupación muy grande, yo la vi en las conversaciones que escuché, de las que participé, de que la guerra pueda expandirse, ¿no? Entonces, las ciudades fronterizas de Polonia no son lugares seguros.
por lo que piensa la gente que vive ahí. Claro. Bueno, en la ciudad de Helm fuimos a un hotel, le dimos de comer a mi perro, después me fui a bañar yo, fuimos a cenar con toda esta gente, que yo entiendo que son empleados del Estado, pero han mostrado, digamos, una calidad de personas frente al problema del drama de la guerra, porque inclusive han ayudado gente que no son ciudadanos argentinos. Yo me fui enterando que ayudaron a ciudadanos paraguayos que no tienen representación en Ucrania, a ciudadanos ecuatorianos para poder salir, ¿no? Y bueno, yo siempre voy a estar agradecido de este don de gente que mostraron, ¿no? Y bueno, el otro día a la mañana me dijeron: José, vaya a dormir, tranquilo. Cuando usted se levanta, salimos. Desayunamos y salimos. Bueno, me levanté, salimos con el perro, paseamos y fuimos a desayunar. Y mientras estamos desayunando me dicen: mire, José, estuvimos pensando, hoy no tenemos ninguna misión. Misión le dicen cuando tienen que ir a algún punto fronterizo a buscar a alguien o garantizar que alguien pueda pasar. Claro. Así que nos vamos a jugar, lo vamos a llevar directamente nosotros con la camioneta hasta República Checa. Y bueno, yo les agradecí mucho, porque además era como que me había aflojado y estaba como si me hubieran golpeado todo el cuerpo. Y fuimos a la camioneta, paramos en un lugar, porque era el 8 de marzo, le compré unas flores para mi esposa, porque acá se estila homenajear a la mujer trabajadora con un ramo de flores, que tiene que ser impar, la cantidad de flores tiene que ser impar. Entonces, bueno, paramos en una localidad, en un pueblito, conseguimos unas flores, me tuvieron hasta esa paciencia, ¿no? Y nos encontramos con mi esposa y con mi hijo político, que yo lo siento como mi hijo y creo que él también me siente como su padre, en una estación intermedia ya dentro de territorio de República Checa. Ahí me despedí de estos amigos de la Embajada de Polonia y de la Embajada de República Checa, que también habían participado de esta conexión, y de los cascos blancos, y viajamos 1 hora y media en tren. Llegamos a la ciudad de Brno, se llama así, B larga, R-N-O, con acento tácito en la O, Brno, que es la segunda ciudad en importancia de República Checa. ¿Cuántos Y kilómetros bueno, hicieron en total no, ¿no te acordás? mira, aproximadamente hice 900 kilómetros para salir de Ucrania. Sí. Y después, por lo que yo vi, hice otros 800 kilómetros más, hasta llegar acá, ¿no? Hasta llegar y digamos A la que, casa donde estoy ahora, sí. o sea que por Sí, lo que me estás contando, desde la noche desde que hiciste noche en Polonia, esa ciudad, hasta Ucrania son más o menos 500 kilómetros, porque habías hecho 300 entre el límite, sí, ¿no? sí, 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 sí. Varias horas de viaje. Tuvimos varias horas en esa camioneta hasta llegar a la ciudad de Helm. Llegamos de noche ya a la ciudad de Helm. A mí me extrañó que fueran tantas horas, porque creí que Polonia era más chiquito, sinceramente. Hicimos un montón de horas con la camioneta y no llegábamos nunca. Y después inclusive hicimos un montón de horas en la camioneta y todavía estábamos en Polonia. Y lo que vimos en Polonia, que es preocupante, que por ahí tiene que ver con esta entrevista, es una cantidad importante de columnas de camiones del ejército que iban hacia la frontera con Ucrania, que fue el comentario dentro de la camioneta. Mirá todas las fuerzas que el ejército está moviendo hacia la frontera, ¿no? Lo que preanuncia, digamos, la posibilidad de que el conflicto se extienda, porque en el día de hoy es 10 de marzo, 10, 13 de marzo. 13 de marzo, yo me enteré el día de ayer que la Fuerza Aérea de Polonia, por el pedido que hizo el gobierno de Ucrania, entregó sus aviones soviéticos a una base aérea que tienen los Estados Unidos en Alemania. No se los dio de manera directa a los ucranianos, pero los dejó en una base, como les decía, en Alemania, que está bajo control de Estados Unidos, como para lavarse las manos. Y bueno, si van a entregar estos aviones,
a los ucranianos, nosotros no se lo dimos directamente, que se lo den los norteamericanos. Norteamérica en el día de hoy anunció que no va a entregar esos aviones a la Fuerza Aérea Ucraniana, porque implicaría, bueno, el desenlace o el inicio de una tercera guerra mundial. Pero que los aviones de origen soviético que tenía Polonia ahora ya están en territorio alemán, eso es totalmente correcto. El control del espacio aéreo en Ucrania lo tiene la Fuerza Aérea Rusa. Y bueno, los nacionalistas están pidiendo armas. Los nacionalistas no están pidiendo la paz. Los nacionalistas no están pidiendo una mediación. Están pidiendo armas, ¿no? Entonces, como un borracho que se está por pelear en un bar, y bueno, si vos sos amigo, lo sacás para afuera, lo empezás a hablar. Y si a vos te gusta que se arme, le das una botella rota al borracho para que se pelee, ¿no? Y bueno, estos nacionalistas tienen esos conceptos. José, vos llegaste a Ucrania hace aproximadamente 4 años, ¿no? Sí, sí. Bueno, contanos, en este proceso que vos viviste en Ucrania, ¿cómo fue creciendo el conflicto? ¿Cómo lo viste vos desde el punto de vista político? Mirá, yo... Y porque una de las cosas que he podido leer en todo este tiempo es que entre el pueblo ruso y el pueblo ucraniano hay una gran confraternización, digamos, digamos, un pueblo que eh, no hay, o por lo menos no hay una tradición antirrusa entre los ucranianos, sino todo lo contrario, ¿no? Claro. Mira, yo te agradezco esta posibilidad, esta pregunta que abarca mucho. Le pido a los que están viendo el video que tengan un poquito de paciencia. Y es exactamente lo que vos decís, lo que ocultan los grandes medios de comunicación. Inclusive te voy a mandar un video acá, para acá. Cerca de mi casita había un monumento recordando a los soldados soviéticos caídos en una batalla cerca de mi casa, porque en la zona de donde yo vivía hubo muchas batallas muy cruentas contra los nazis. Y entonces hay muchos monumentos recordando a los caídos en esas zonas. Y hay un monumento que yo me tomé el trabajo de mostrar los nombres de los soldados que están sepultados ahí. Y algunos apellidos son rusos y otros apellidos son ucranianos. Entonces no había una diferenciación de la lucha contra los nazis. Y está demostrado. O sea, no es que lo digo yo. Lo van a ver en el video. Así que suscríbanse al canal, pónganle la campanita para las notificaciones y de paso van a tener los videos que el compañero Iván le va a poder trasladar. El problema viene de larga data, tiene que ver, digamos, con el golpe de Estado en el 2014, que no fue un golpe de Estado socialista, sino todo lo contrario. Después de, digamos, mirá, los sectores opositores a los que tomaron el gobierno de manera provisoria los llamaban la Junta de Kiev. Los que se juntaron en Kiev para gobernar, nosotros no le vamos a hacer caso o no vamos a obedecer a la Junta de Kiev. Y bueno, así, digamos, el alineamiento no con Occidente, porque se esconden las cosas como se dice Occidente, el alineamiento de algunos sectores de oligarcas ucranianos que habían roto con el aparato de producción y de explotación que tenía como eje a Moscú, se pasan al bando de los capitalistas de Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, y bueno, eso trae también un quiebre de las relaciones, no solamente económicas, sino políticas, de los dos bandos en pugna, porque es un mercado que reclamaba Rusia para sí y que ahora paulatinamente fue ganado por las grandes empresas capitalistas de la Unión Europea y Estados Unidos. O sea, en Ucrania vos empezabas, fue muy educativo ver en 4 o 5 años, porque yo vine varias veces, pero en 4 o 5 años vos dejaste de ver los camiones rusos, los camiones soviéticos,
los automóviles y empezaste a ver General Motors, Ford, Subaru, bueno, todas las marcas que... Y lo mismo en la comida. Lo mismo empezar a ver las, entre comillas, primeras marcas que caracterizan al capitalismo, ¿no? Que vos las ves en Surinam, digamos, ¿no? Vas a un kiosco en Surinam y está esa bebida cola que identifica al imperialismo yanqui, que yo tomo también, guarda. Sí, sí. No me refiero a eso, sino que a una colonización, ¿no? En términos capitalistas de un mercado. Bueno, mira, frente a, digamos, a esa quiebra, algunos sectores se rebelaron. Muchos sectores se rebelaron porque empezaron a ver una derechización cada vez más pronunciada. A pesar de los discursos, la derechización se iba dando. Entonces, bueno, hay un caso que algún día alguien lo va a tener que investigar y alguien va a tener que ir preso, porque los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Lo digo con total responsabilidad porque es cierto. Se reunieron en la casa de los sindicatos, es decir, como si fuera la CGT regional en Odessa, más de 80 activistas sindicales, y bueno, este lugar físico fue rodeado por civiles, frente a la pasividad de la policía, porque se ven los videos, y le tiraron bombas molotov y los prendieron fuego y los quemaron vivos. Y a los que se tiraron por las ventanas los mataron a golpe. Entonces, bueno, digamos, es un crimen sobre el activismo, sobre la izquierda, porque en los sindicatos no va a estar el señor Macri. En los sindicatos están sectores que luchan por los derechos de los trabajadores, y eso pasó en Odessa, José y eso está María, impune. Sí, perdón. ¿quiénes atacaron, recordarnos, quiénes atacaron eso y en qué contexto se dio? ¿Cómo? Perdón. ¿Quiénes fueron los que llevaron adelante ese ataque y en qué contexto Ah, se dio? bueno, se da el contexto, digamos, del levantamiento por un lado, el golpe de Estado del 2014, que a la vez trajo la reacción de un montón de sectores en Ucrania que no estaban de acuerdo. Y que se juntaron, por ejemplo, en Odessa, para debatir qué hacían los trabajadores. Si hacemos una huelga, si llamamos a una marcha para que haya elecciones, no sé, estaban discutiendo. Y bueno, los sectores que son acusados de haber llevado adelante ese crimen, quemar gente viva en un edificio, que la policía lo estuviera mirando y no hiciera nada, que los bomberos llegaran 4 horas después de iniciados los incendios. Yo lo que estoy diciendo es lo que uno puede encontrar en YouTube, No es que yo fui a Odessa y lo metí. Está filmado, o sea, son cosas que han pasado. Y bueno, son sectores de la ultraderecha, no te quepa la menor duda. La ultraderecha, detrás del discurso, digamos, nacionalista, de la unidad del país y esto y el otro, fue llevando adelante diferentes hitos. Por ejemplo, antes de llamar a elecciones, la Junta de Kiev, o sea, estos 70, 80 personas que se metieron en la casa de gobierno cuando la gente estaba protestando, y esa protesta tenía, como todas las protestas, algo positivo, porque lo que querían era libertad de expresión. Miremos hacia Europa en el sentido de, bueno, que tengamos mejores salarios, de que se respete más los derechos de los laburantes. Y que fue utilizado, ¿no? Y fue inclusive reconocido por algunos miembros del establishment de Estados Unidos, que ellos intervinieron con dólares para torcer, digamos, una manifestación popular hacia la derecha. Bueno, antes de llamar a elecciones prohibieron el Partido Comunista Ucraniano y el Partido de los Obreros y Campesinos Ucranianos, que entre los dos partidos esos habían sacado, si no recuerdo mal, el 23% de los votos antes de la crisis. Es decir, que en una crisis como esa, capaz que la izquierda sacaba más votos. Bueno, José, pero ya José, diríamos... ¿cuál fue el argumento Sí. que se utilizó para proscribir a estos sectores políticos? Fue la equiparación de la opresión estalinista con el nazismo. Eso llevó a una protesta formal del gobierno
de Rusia, que advirtió que en un comunicado que la proscripción del Partido Comunista prácticamente vulneraba la historia de Ucrania, que fue uno de los motores de la revolución bolchevique, y que no podía compararse, según, ¿no?, el escrito que yo tuve acceso, que es público, que no podía compararse nunca los fines que perseguían los nazis con los fines que perseguían los comunistas. Pero bueno, quedó en eso, ¿no? La prohibición se llevó adelante, la izquierda de Ucrania no movió un pelo, porque muchos de los dirigentes de la izquierda del Partido Comunista de Ucrania se quedaron con las fábricas, se quedaron con las minas, se transformaron en patrones, ¿no? Y entonces se transformaron en los oligarcas, inclusive ellos mismos eran diputados, ¿no? Votaron en contra, pero no movieron a la gente, nada. Y entonces se fueron creando las condiciones, con la izquierda proscripta, ganó un corrupto, Poroshenko, un hombre que se había quedado con un montón de fábricas por 2 pesos, el rey del chocolate, dice, porque tiene el monopolio de la fabricación y venta de chocolate, no solamente en Ucrania, sino en Rusia. El chocolate es algo muy solicitado, acá la gente por ahí no tiene para comprar muchos alimentos, pero se lleva un chocolate. Bueno, Poroshenko llevó adelante con la herramienta que tenía, porque Ucrania era un país que se estaba desmembrando. Y bueno, frente a la derechización que se daba, la península de Crimea fue prácticamente ocupada por el ejército ruso sin tirar ni un tiro. Ni un tiro. Fueron poniendo soldados sin insignia, sin identificación en diferentes puntos. La base naval rusa, que estaba en la península de Crimea, en la ciudad de Sebastopol, era alquilada al gobierno ucraniano, pero estaba bajo jurisdicción rusa. Bueno, a partir de la toma de Crimea, después se hace un plebiscito que el concierto mundial no lo reconoce como válido, pero la población votó, más de un 90% pasar a formar parte de la Federación Rusa. Y en el caso de las provincias de Donetsk y Lugansk, ¿no he entendido? Estamos con José María Escobar una vez más. Habíamos comenzado la entrevista el domingo y por cuestiones técnicas se tuvo que interrumpir. Bueno, José María, buen día nuevamente. Buen día, Iván. Estábamos charlando sobre la situación en Ucrania, sobre la situación política. Vos comentabas en ese momento sobre cómo la derecha creció en los últimos tiempos y dabas cuenta de un atentado en Odessa a una reunión sindical. Sí, sí. Y bueno, la masacre de Odessa. Claro. Se llama así, la masacre de Odessa. En la casa de los sindicatos. ¿Podés comentarnos cómo se da la relación entre ucranianos y rusos en la región del Donbass, que es la región, digamos, en principio más conflictiva, ¿no?, de la zona? Sí, mira, en un principio había un montón de zonas conflictivas, entre comillas, porque Odessa no aceptó a la Junta de Kiev, Dnipropetrovsk no aceptó a la Junta de Kiev, Lugansk no aceptó a la Junta de Kiev, el Donetsk tampoco aceptó a la Junta de Kiev, Crimea no aceptó a la Junta de Kiev, y todos esos lugares fueron duramente reprimidos por las bandas fascistas armadas. Entonces, bueno, lógicamente, en Dnipro hubo tiros, pero bueno, retrocedieron los mal llamados prorrusos, porque yo los entiendo, en un momento son ucranianos que dicen, che, esto así no puede ser, necesitamos armas, las armas las puede proveer Rusia, vámonos con Rusia. Pero no es la población mayoritaria la que piensa esto.
Inclusive en las últimas elecciones, la gente de Donetsk y Lugansk se le impidió votar. Son ucranianos y se le impidió votar, elegir su representante, elegir el presidente. Entonces, lo que ocurre en la última etapa es que a partir, digamos, de la decisión de Estados Unidos de colonizar por la fuerza, una colonización económica que siempre es violenta, por supuesto, de Rusia, deciden avanzar, digamos, en el armamento de Ucrania. Y bueno, anuncian que van a poner armas con cabezas nucleares, misiles con cabezas nucleares en territorio ucraniano, y ahí empieza, digamos, el gobierno ruso a decir que esto es inaceptable. Por eso, los que están mirando el video ahora pueden explicarse por qué iban tanto los presidentes o el primer ministro de Alemania, de Gran Bretaña, de Francia, no tantas veces a Moscú para tratar de arreglar el problema. Inclusive miembros del gobierno ruso fueron a reuniones con la administración de Biden y sobre todos los problemas aleatorios podía llegar a un acuerdo. Pero Biden no cede en este concepto de poner armas nucleares en Ucrania. Entonces, bueno, a la par de eso, sin ser miembro de la OTAN, Ucrania no es miembro de la OTAN, y no lo puede ser, aunque aceptaran todos los asesinos de la OTAN que integre la OTAN, porque tiene un conflicto limítrofe con otro país. Y la carta orgánica, la carta fundacional de la OTAN dice que si un país tiene conflicto limítrofe con otros, no puede integrar la fuerza de esta OTAN. Y bueno, a la par de esto, a pesar de que no son parte de la OTAN, acá empezaron a llegar un montón de armas. Las armas no se regalan. Cuando vos escuchás que dicen Estados Unidos va a ayudar con armas, eso es mentira. Las armas se venden y tienen un margen de ganancia que por lo menos ronda lo que sale, lo que cuesta el dinero, es decir, lo que vale la tasa de interés. Porque si voy a vender armas y gano menos guita que si la pongo a plazo fijo, la dejo en el banco. Entonces, la venta de armas es un gran negocio que inclusive ha reactivado, si ustedes se fijan, la industria del armamento de Estados Unidos. Las grandes corporaciones son las únicas que en esta última etapa han subido las cotizaciones en bolsa. Bueno, fruto, digamos, de este armamento que de manera indiscriminada se le vende a Ucrania, para lo cual el presidente de Ucrania fue varias veces a Estados Unidos. Guárdate, fue creo que 2 veces a Estados Unidos a reclamar, che, tráigame en armas, yo quiero matar a todos estos invasores. Y bueno, para los que ven este video firmado, hay que acatarlo. Entonces la deuda externa hay que acatarla porque la continuidad jurídica, bla, bla. Bueno, muy bien. El gobierno anterior de Ucrania, que está el presidente Poroshenko, firmó un acuerdo. Se llama, 2 en realidad, Minsk 1 y Minsk 2. Sí, las reuniones se hicieron en Minsk, en la capital de Bielorrusia, y en definitiva, brevemente, bueno, llamaban a desmilitarizar la zona, a llamar a elecciones en un tiempo prudencial, a darle un estatus legal diferente, diferenciado, porque hay una resistencia mayor en la zona de Donetsk y Lugansk a la destrucción de los símbolos soviéticos, ¿no? Como pasó en Jersón, que derrumbaron una estatua de Lenin en la plaza central y había gente mayor llorando, ¿no? Desconsolada, y se preguntaban por qué tirar la estatua, por qué romper la historia, ¿a quién le hizo mal Lenin? Y bueno, entonces tenían que ir a esta forma legal un poquito más atenuada. Y el presidente Poroshenko no implementó los acuerdos de Minsk, y el presidente actual tampoco los implementó y apostó por una salida militar. Entonces, el gobierno de Putin, ustedes lo pueden ver en las agencias de noticias rusas, les explica claramente que si siguen bombardeando escuelas, hospitales
y edificios de departamentos de civiles en Donetsk van a recibir el mismo tratamiento, inclusive los que, sabiendo que algunos quieren ingresar a territorio ucraniano como mercenarios, o voluntarios, entre comillas, se los va a considerar por fuera de las leyes de la guerra, que fue lo que pasó hace 2 días atrás, a 25 kilómetros de la frontera con Polonia. O sea, se los mata, porque en realidad son mercenarios de ultraderecha, que inclusive van a hacer experiencias, ¿no? Una cosa muy curiosa. Y bueno, entonces empezó, digamos, un aumento del cañoneo de piezas de artillería en la zona de Donetsk, siempre lo mismo. Los de Donetsk decían que empezó el ejército ucraniano, los del ejército ucraniano decían que empezaron los de Donetsk y ellos solamente se defendían. Pero las grandes potencias que intervienen acá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, no le dijeron al gobierno ucraniano, che, escuchame, tenés que impulsar y llevar adelante los acuerdos Minsk firmados. No, no, bueno, es lo que reclamó Rusia y le dijeron andate a cagar. Y bueno, entonces hemos sufrido la brutalidad, la enorme. Mi nieto que no puede dejar de comer. La brutalidad de una acción criminal como es la invasión de un país. Y bueno, ahora estamos sufriendo, digamos. Putin se gastó 1 hora de su tiempo y del nuestro para explicar por qué iba a hacer esta operación especial en Ucrania. Y aunque yo esté totalmente de acuerdo en que hay un gobierno fascista, en que los sindicatos están infiltrados por la CIA, que las leyes de mercado han destruido todos los conceptos socialistas, ahora se puede comprar y vender la tierra, se puede comprar y vender la salud, el estacionamiento de un auto, como en Argentina, en Buenos Aires, llegás y tenés que pagar el estacionamiento del auto. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque eso está pasando acá en Ucrania. Pero Putin no es quien para invadir un país con los mismos métodos que dice él que hay que denunciar, que hay que luchar contra esos métodos. Porque hubo marchas contra la guerra en Rusia y la gente fue duramente reprimida, encarcelada. Y te pueden llegar a dar 1 año y medio en Rusia por participar de una marcha que no te autorizada. Así que imagínate vos, para los argentinos que dicen aguante Putin, no, Putin es un asesino y es el resultado, digamos, de la destrucción de la Unión Soviética, es eso, es un administrador de los grandes negocios de la oligarquía rusa. José, Sí. ¿qué visión tiene, dos cosas, ¿no? Por un lado, ¿cómo caracterizarías brevemente a Zelensky? Sí. Y por el otro, ¿qué reacciones generaba en el pueblo la política de Zelensky hasta antes de la guerra y ahora en la guerra? Pues supongo que después de la guerra debe generar un poco más de simpatía. Uno lo mira a la distancia, puedo estar equivocado. Y por otro Claro. lado, ¿qué tan cierto es, bueno, vos ya lo comentaste un poco, pero si lo podés ampliar, este crecimiento del nazismo en Ucrania y bueno, y cómo llega a la sociedad esto? Mira, se empieza a inficionar una política racista, nacionalista de derecha. El mito de la invencibilidad ucraniana de siglos remotos, canciones, festivales, banderas ucranianas, grandes desfiles. Inclusive en los campamentos de verano, antes cuando estaba la Unión Soviética había campamentos de verano donde iban los niños, los estudiantes, y bueno, se les enseñaba la sobrevivencia en el bosque, cómo prender fuego, hacer solidario entre los compañeros, compartir la comida, cocinar todos juntos. Un amigo mío mexicano mandó a la hija a campamento de verano el año pasado, y cuando volvió empezó a escuchar, viste, que la hija decía, no, los rusos esto, los rusos lo otro, hijos de puta, los rusos. Y él nunca le enseñó eso, porque inclusive su suegro es ruso. Y entonces empezó a descular y fue ahí, en el campamento de verano. Dijo, no llevo nunca más al campamento de verano. Entonces se está dando en las escuelas, ¿sí? El que no lleva adelante la política estatal, lo echan porque ni siquiera hay sindicato, no existe la libertad de cátedra en las universidades.
en la Universidad de Dnipropetrovsk, a un profesor de más de 40 años en la universidad, le cerraron la cátedra por dar la cátedra en ruso. Él habla ruso, entonces obligatoriamente tenía que dar la cátedra en ucraniano, y él dijo que no podía. Y bueno, cerraron la cátedra. Se han cerrado medios de comunicación opositores al gobierno de Zelensky, ¿no? Por supuesto. Lógicamente uno puede decir, bueno, pero porque siempre hay una justificación. Estos son prorrusos y quieren que nos unamos a Rusia. Bueno, déjalos que den su opinión, porque inclusive los partidos de las regiones, se llaman así, hay un partido que se llama Partido de las Regiones, tiene 30% de los votos. Tiene 30% de los votos. En términos electorales, Berreta, son un montón de gente que vota por una unidad política y económica con Rusia. Y bueno, los de Kiev no. En Lviv, por ejemplo, tenés la mayor colmena de fachos. Ahí en Lviv es una cosa, viste, vomitiva. Que es justamente donde están empezando a reunirse los voluntarios, digamos, ¿no? Porque voluntarios para cortar el pasto, para arreglar una escuela, para eso no hay, pero para matar gente que no conocen, 20.000 voluntarios. Y bueno, lo único que se va a lograr con esto es que cada vez haya más resentimiento en Ucrania, más dolor, familias rotas, y la reconstrucción de Ucrania no lo va a poder llevar adelante a Rusia, porque las medidas restrictivas a su economía inclusive pueden llevar a la caída del gobierno de Putin. Es lo que dijo Biden. Biden dijo, yo voy por la cabeza de Putin en cambio de régimen. Y por lo tanto la reconstrucción de Ucrania va a ser hecha en términos capitalistas, con las grandes empresas de construcciones, con ONGs que primero nos sacan la libertad, la vida, y después nos venden un edificio de plástico con vidrios y marcos de aluminio, muy lindos. Y bueno, la prohibición de huelgas, y de toda voz opositora, digamos, ¿no? Yo creo que lo central que tiene que tener una sociedad es el derecho de disenso. No importa, lo habrán visto ustedes, a un diputado en un programa de televisión se levantó un periodista y lo empezó a golpear, pero de una manera muy fuerte. O sea, no es que le pegó una cachetada, le seguía pegando en el piso y lo seguía transmitiendo. Y después yo vi por los medios, por las redes sociales, que las personas se burlaban del diputado. Entonces, ¿cuál es el límite? O sea, como un diputado no puede hablar. Imagínate un activista que agarra un megáfono y dice esto, aquello, le pegan un tiro. Ahí está no sé si vos lo viste esto, si lo vieron los que van a ver el video. Pero muy terrible, ¿no? Encima que la gente por las redes se burle, de José, escandalizarse. brevemente, Sí, si nos podés hacer una descripción de Zelensky, porque los medios de comunicación hegemónicos lo venden como un héroe acá, en la zona. Y bueno, claro, me sí. gustaría Bueno, saber mira, tu visión. Zelensky es un hombre débil de carácter. Lo que está mostrando ahora es, digamos, un personaje. Él fue a la zona de Donbass para tratar de que los ultra de batallón Azov se retiren del bombardeo de Donetsk, y no lo logró. Estuvo ahí hablando con ellos y no lo logró. Y después, a los 2 o 3 días, volvió a Kiev y los integra directamente al ejército. O sea, ahora los fascistas de Batallón Azov y Sector Pravda, y otro grupo de ultraderecha, están integrados al ejército ucraniano. Por lo tanto, el armamento de esta gente ya corre por cuenta del Estado. Y Zelensky es un asesino, porque él no deja que la población masculina salga del país. Vos podés llevar tus chicos y tu esposa hasta la frontera, te despedís de tus hijos, y los del ejército te empiezan a gritar y te apuntan con Kalashnikov, te dicen, hijo de puta, volvé para atrás, traidor. Y vos lo único que haces es dejar a tu hijo y te volvés, porque sabés que hay una ley que te impide irte. Pero yo tengo un montón de gente conocida que no quiere matar, no solamente que no quiere morir, no quiere matar. Dice, esto es una pavada, esto es un negocio para algunos, y nosotros vamos a estar cada vez peor. Ahora, un presidente que sabe que tiene la capital rodeada por 3.000 tanques,
y no deja salir a la población civil con el cuento de que tienen los órganos reproductivos afuera del cuerpo, de decir que son hombres, es un criminal, porque está oponiéndole a uno de los ejércitos más poderosos del mundo bombas Molotov. No sé si se entiende la magnitud de lo desparejo que es, ¿no? Y este hombre está visto como un héroe. Y ser héroe implica otras cosas. Ser héroe implica levantarse a la mañana, ir a laburar, ayudar en la casa, ayudar a la enseñanza de los niños. Si sos el presidente de un país, luchar contra la corrupción. Este tipo tenía plata en los papers, eso, ¿entendés? Y tiene un financista, un gran oligarca, que le inyectó muchísimo dinero, millones de dólares para la campaña electoral, ¿entendés? Entonces, no es más que los que estaban antes, digamos, adornados por la, por la propaganda de Occidente, ¿no? José, ¿cuál era el humor social previo a la guerra? Por un lado, preguntarte brevemente, Sí. digamos, la calidad de vida en Ucrania y por el otro lado, sí, el humor social con respecto a la cuestión económica y con respecto a la cuestión de una posible guerra con Rusia. Si el pueblo ucraniano, digamos, mm, supongo que obviamente no va a querer ir a la guerra, pero siempre hay sectores nacionalistas. ¿Cómo lo veías vos eso? Mira, los sectores nacionalistas siempre están diciendo, no importa que vos quieras hablar de fútbol o quieras hablar de música, para ellos, si hablas de música, resulta que el músico tal fue oprimido por el Estado zarista y porque los rusos siempre nos han oprimido y no nos han dejado expresar nuestra música ucraniana. Y vos decís, la puta que... Uy, hola, 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 Te escucho, te escucho, te escucho. hola. Hola, te escucho. Bueno, entonces vos decís, che, vamos a hablar de fútbol, ¿viste? Entonces, no, porque nosotros en 1992 podríamos haber ganado la copa de Soyuz Soviet, la copa de la Unión Soviética. Pero la mano negra de Moscú impidió que nuestro equipo, ¿viste? Siempre vos vas a hablar de cualquier cosa y la culpa de los rusos. Si llueve, si no llueve. Y la gente común no tiene ningún problema con los rusos, más. Mi señora tiene un tío y dos primos hermanos del otro lado, de la frontera, en Rostov del Don. Entonces no hay un odio al ruso, eso es mentira. Y también lo que ocurre es que la sociedad está totalmente despolitizada. La izquierda de Ucrania es una vergüenza, la izquierda de Europa es una vergüenza, pero la de Ucrania mucho más. Yo les dije cuando empezó la crisis, muchachos, yo soy extranjero, pero hay que hacer una declaración contra la guerra, contra Putin y contra Zelensky y contra Biden, porque acá vamos a morir nosotros. Y nos han dicho los camaradas de Moscú que no va a haber invasión, ¿viste? Los camaradas de Moscú del Partido Comunista no son los que tienen el poder. Eso podría haber sido en la década del 90. Y bueno, nos invadieron, nos empezaron a matar. Y la iniciativa de carácter político, organizativo, lo lleva adelante la ultraderecha. La ultraderecha junta alimentos en las escuelas, ubica a las personas desplazadas en alguna casa, ¿entendés? Hacen el trabajo que en Argentina por ahí hacen agrupaciones de la izquierda, ¿no? Como el Polo Obrero Tendencia, por ejemplo, ¿no? Ayuda a las personas que no tienen para comer. Bueno, en Ucrania lo hace la ultraderecha, inclusive es vergonzoso porque no importa que tenga, o sea, si vos le das un arma a una persona que no la sabe usar, hasta es peligroso por ella misma. Y alcanza con que vos vayas a un centro de reclutamiento, te toman el nombre y el apellido y te preguntan si tenés sueños recurrentes, a lo cual vos decís que no, y te dan un arma, ¿entendés? Entonces, ¿quién es el asesino? Porque no te alcanzan los 350.000 soldados que tenés efectivamente en el ejército. El ejército que te está ocupando el país tiene aproximadamente 180.000 hombres. Vos tenés 350.000 hombres. ¿No te alcanza? ¿No te alcanzan los 20.000 más de estos fachos que van a experimentar en carne propia lo que es la muerte? Tenés que tener de rehenes
a más de, porque son 43 millones de personas acá, 44. Ponele que tenés 10 millones de hombres en capacidad de combatir. Tenés que tener 10 millones de civiles armados. No te alcanzan las fuerzas regulares. En un momento, un presidente debería decirle al pueblo, hablarle al pueblo sinceramente, decir, mire, hemos hecho lo posible, este ejército es el ejército, uno de los más grandes del mundo, no podemos ir a la destrucción de la ciudad de Kiev, al asesinato masivo de los habitantes en las ciudades, y bueno, vamos a tener que rendir ahora, siempre es mejor una mala paz que una buena guerra, acuérdense de eso. Y lo tuvimos que hacer los bolcheviques, porque nosotros luchábamos, si me permitís, porque me inscribo dentro de ese concepto del mundo, con la paz de Brest-Litov. O sea, sin anexiones, los alemanes seguían avanzando. En un momento, Lenin le dijo a Trotsky, firmá lo que sea, porque si no vamos a perder la mitad de Rusia. Entonces, bueno, después uno va viendo el transcurso de la lucha de clases, que otras cosas pueden ocurrir. Pero lo peor que le puede pasar a un pueblo es el asesinato de su gente. Eso es lo peor que le puede pasar. Y Zelensky lo que está haciendo es llevar adelante la política de Biden acá. No importa cuánta gente muera. José, brevemente, porque me dijiste que vos estabas muy ocupado, y bueno, ahora tengo que terminar también. Sí, ¿Cómo ves sí, sí. el desarrollo en el corto plazo de la guerra? ¿Ves una caída, porque todos los pronósticos dicen que Rusia ganaría militarmente, ¿no? Sí. No lo sé a la distancia, pero ¿ves una resolución rápida del conflicto en términos militares? ¿Qué se observa desde allá? Mira, si Rusia quisiera, ya hubiera terminado la guerra. Mm, Rusia, a pesar de las bravuconadas de Zelensky y de la ultraderecha, no está llevando adelante bombardeo masivo de las ciudades con la fuerza aérea, como sí hicieron los nazis sobre las grandes ciudades de Ucrania cuando invadieron el país. Rusia lo que está haciendo es atacar este, puntos centrales, blancos militares específicos, y algunos dicen, no, pero le pegaron una escuela y había, ¿cuántos chicos había? Ninguno, porque no había ningún chico en la escuela. Porque en realidad lo que están haciendo los fascistas es poner piezas de artillería entre cuatro edificios, ¿no? O sea, un edificio acá, otro acá y otro acá. Ese lugar en el centro se llama patio. Y es un lugar común para que los niños jueguen, las mamás cuelguen la ropa. Bueno, en esos patios la ultraderecha pone piezas de artillería y cañonean a las fuerzas rusas que están afuera de la ciudad. Entonces, en un momento, los rusos van a decir, che, nos están muriendo más de 10.000 hombres, estos no se rinden, y lo que Rusia no quiere es un baño de sangre, pero en un momento lo va a tener que llevar adelante porque la cantidad de soldados que están muriendo es muy grande del lado ruso. Este, eh, el ministro de Defensa ruso la última vez, porque en toda Europa está prohibida RT y Sputnik, sí. y por supuesto en Ucrania también. Es decir, que vos escuchás solamente una campana, pero una de las últimas veces que lo escuché al ministro de Defensa ruso, le pidió a los sectores de la ultraderecha nazi, así lo dijo, que no se escuden detrás de los civiles y en las ciudades, sino que salgan al campo donde lo va a estar esperando el ejército ruso. Y los tipos, como son unos cagones, ahora lo puedo decir, no sabés qué bien que me siento, porque una cosa es ver cómo un facho le pega a un viejito, ¿no? No importa si el viejo está borracho, ¿entendés? Y que nadie se meta, ¿entendés? Entonces el tipo muestra, digamos, mirá lo valiente que soy. Y bueno, lamentablemente, eh, con la fuerza de las armas, Putin quiere llevar adelante una limpieza ideológica que no va a lograr. Él va a ganar la guerra, pero se van a acentuar las tendencias nacionalistas, no solamente en Ucrania, sino en el resto de Europa. Putin le ha hecho más mal, no solamente a la democracia, sino a la organización de los trabajadores y los sindicatos, que inclusive Biden. Porque ahora en cualquier lugar que vos quieras armar un sindicato y luchar por las condiciones de trabajo, por los salarios, te van a decir, mirá estos tipos, son infiltrados, agentes de los rusos, traen problemas en la producción. ¿Entendés? Eso es lo que ha logrado el asesino Putin. Y bueno, va a ganar la guerra,
va a perder, digamos, una influencia política que venía logrando, y no sé, más adelante, yo creo que la guerra va a durar 6 meses más ahora. O sea, no pudo ser una invasión de 2 días. Él no recibió el apoyo de la población como él se imaginaba. Le erró muy grueso en la caracterización del pueblo ucraniano, porque vos podés estar lleno de fachos en tu casa, pero son los fachos míos. Con los fachos míos lo arreglamos nosotros. Pero vos me invadiste mi casa. Entonces la gente le tira piedra a los tanques, que como pasa en Palestina también. Porque ahora parece que Yemen o Palestina no están ocurriendo. Y están ocurriendo también. José, es una pregunta que te tengo que hacer sí o sí. Sí, ¿Cómo tenés pensado seguir? ¿Tenés pensado volver a Ucrania, volver a Argentina? ¿Te quedás un tiempo más en República Checa? mirá, me voy a quedar un poco más en República Checa. Tengo que ayudar acá porque estamos todos muy rotos, muy golpeados. Mm. Eh, no dormimos bien de noche, los chicos gritan, los niños gritan a la noche. Los bombardeos es algo que te hace muy mal, te hace muy mal. Lógicamente yo también estoy en esa situación, pero bueno, soy el abuelo, entonces todos lo miran al abuelo, cuando no está el papá, ¿qué hacemos? ¿Qué comemos? Hay que hacer un chiste, hay que ir a pasear con los nietos al parque. Bueno, vamos a ayudar en lo que podamos para volver a cierto grado de normalidad. Este, y después no sé si vamos a poder volver a Ucrania. Mi señora quiere volver, lógicamente, a su tierra, a su casita, pero la situación en Ucrania no va a ser de desmilitarización, va a ser todo lo contrario. Entonces, bueno, hay que ver, hay que ver. Y por otro lado, la Argentina, porque es mi patria, es mi lengua, es mi gente, debería ser el lugar donde yo puedo colaborar. Creo que urgentemente hay que reconstruir la Cuarta Internacional. Hay que hacerlo ahora porque después no hay tiempo. A pesar del desastre que es la izquierda en Europa, ¿no? Pero creo que es algo urgente que nos puede ir la vida de todos los trabajadores del mundo en esto. Así que bueno, está la posibilidad de ir a Argentina y modestamente colaborar, ¿no? Para construir esa herramienta política tan necesaria para los trabajadores del mundo. Bueno, José, para cerrar, ¿algún mensaje que quieras dejar al pueblo argentino, bueno, al pueblo en general, de todos los países que puedan estar viendo este video? Sí, para todos los que ven el video, todos los trabajadores que nos den una mano para terminar con la guerra. Si nosotros pudiéramos frenar esta guerra desde las bases, hay que plantear el problema en los sindicatos, en las organizaciones de base, en los cuerpos delegados, en todos lados hay que meter el problema de la guerra frente a los truchos que ni siquiera luchan por el salario. Tenemos que poner el problema de la guerra, porque cuando empiece la guerra se terminaron las palabras. Es inútil hacer un volante, ya nadie lo va a poder leer. Entonces hay que hacerlo ahora. Europa se está preparando para la guerra, yo lo veo, o sea, empieza a haber convoys de tanques, de camiones preparados para la guerra electrónica, yendo hacia la frontera con Ucrania, ¿entendés? Entonces, bueno, ¿se puede desarrollar una tercera guerra mundial? Claro que sí, porque el capitalismo en esta etapa de senilidad no tiene otra forma de salir de la crisis económica. Y bueno, ese llamado a los trabajadores del mundo para que algún día podamos cantar todos hermanados la internacional. Bueno, muchas gracias, José. Fuerza, se estamos viendo, muchas gracias.